y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos, para que la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento de todo, el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, y anciano, y ahora además prisionero de Jesús Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerte conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino de voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo de mi mano, yo te lo pagaré, porque no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, amados hermanos. Mis amados hermanos, la carta que Pablo le envió a Filemón, todos sabemos, la mayoría de nosotros hemos escuchado ya las prédicas relacionadas con esta carta. Pero entendamos que la carta de Pablo hacia Filemón fue dirigida para que sea acepto Onésimo nuevamente en la casa de Filemón. Que sea acepto y que no sea castigado como antiguamente se castigaba a los que huían de sus amos. Se castigaba duramente, al menos a los que robaban, peor aún, inclusive con la muerte, se los castigaba. Por eso, Pablo, rompiendo todo esquema, toda norma romano que regía en esos momentos, le dice que le reciba como hermano en Cristo, porque se había convertido Onésimo, gracias a la palabra del Evangelio de Dios, se había convertido en la prisión, porque estaba preso juntamente con Pablo. Se había convertido y le había sido útil en Cristo Jesús, también como ayuda idónea, porque era una ayuda que le ayudaba a Pablo, ya que era anciano en esos momentos. Mis amados hermanos, todo esto nos enseña Dios en esta carta, pero vamos a aprender un poquito más de lo que nos está hablando la carta, que jamás, nunca hubiésemos entendido, si no fuera por las enseñanzas, escudriñamiento, que muchos hermanos en Cristo que saben un poco más de las Escrituras nos enseñan
por medio de las enseñanzas escritas. Pablo nos dice en esta carta, como está escrito en Gálatas 3:28, nos dice: no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, para que entendamos un poco más de la palabra de Dios, para que aprendamos a recibir a aquellas personas que muchas veces nos han hecho daño, pero con el amor de Cristo se convierten al Señor y son más que hermanos, son compañeros, son colaboradores, son hermanos en la milicia de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Por esto, mis hermanos, amados hermanos, debemos empezar a preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué Dios quiso enseñarnos aún más allá de lo que nosotros podemos entender? ¿Qué debemos hacer nosotros para entender que Dios es grande y Él nos quiere enseñar un poco más en esta carta que envió Pablo a Filemón? Pero primero tenemos que entender basados en la palabra de Dios. Vamos a leer los 3 primeros capítulos y nos vamos a entender lo que Dios le permitió que Pablo escriba a Filemón. Dice el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Arpía, Arquipo, nuestros compañeros de milicia en la iglesia, que están en la casa, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta, mis hermanos, amados hermanos, que hay 3 cositas, incluso 4, que nos habla, dice el Señor. Pablo, prisionero. Filemón, colaborador. A nuestros hermanos, compañeros de milicia, les dice. Pero nunca habíamos tomado en cuenta que nos está hablando prisioneros, compañeros, colaboradores de milicia. Nunca. Siempre vemos la parte donde le quiere recibir al Onésimo. Solo esa parte. Pero no vemos lo que verdaderamente las Escrituras nos enseñan, y nos enseñan escudriñando las palabras de Dios. Pero debemos entender qué significa colaborador para entender qué quería decirle aparte de estas cosas. Colaborador, bíblicamente, significa que trabaja con unidad para lograr lo que Dios desea. Que trabajan juntos para colaborar lo que Dios desea. Trabajan juntos para lograr lo que Dios desea. Mira lo que es un colaborador, que trabajan juntos. ¿Qué es un compañero? Es una relación de amistad, mis amados hermanos. En la participación de algo común. Es una relación de amistad en la participación de algo común. ¿Qué es milicia? Bíblicamente significa un ejército de Dios que lucha espiritualmente contra el mal. Eso es la milicia. Porque de todo esto vamos a hablar. Porque ya escuchamos lo que dicen los primeros 3 versículos. Compañero, colaborador, hermano de milicia. ¿Pero qué es prisionero? Una esclavitud, un cautiverio, restricción de la libertad. Eso significa prisionero. Mis amados hermanos en Cristo, sabemos que hay muchos hermanos que se mencionan aquí. Uno de ellos, Filemón, Arpía, la hermana Arpía, el hermano Arquipo, Onésimo y muchos otros, que al último de la palabra de Dios en la carta de Filemón nos habla de los hermanos colaboradores y compañeros: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Si escuchan algo familiar, Marcos, Lucas, ¿no es cierto? Apóstoles. Según los escrutinios bíblicos y de los hermanos que han estudiado la Biblia, y se encuentran en la Biblia ciertas partes escritas donde dice Lucas, habla de Lucas, el mismo Lucas que habla, que tiene la carta de Lucas. El mismo Marcos
el Evangelio de Marcos, el mismo Evangelio de Lucas. De él está hablando. Pablo se unió a ellos para que puedan entender aún mejor lo que Dios les quiso enseñar. Pero ahora, hermanos, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Ser prisionero en Cristo Jesús es algo que nosotros debemos entender, prisionero en Cristo Jesús. Que no podemos salirnos de Él, porque Dios nos tiene abrazados. Pero este prisionerismo no es basado en castigo de hombre, sino voluntario, que nosotros no podemos salir. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en estos 3 versículos? El compromiso que tiene Filemón por la fe en el Señor, ser un compañero, colaborador de todos los hermanos. Un saludo a los hermanos de milicia. Todo esto, capítulo nos enseña cómo es ser un compañero en las milicias de Dios. Cómo es ser un colaborador de Dios. Habíamos hablado qué es ser un compañero, qué es ser un colaborador y qué es ser en la milicia de Dios. En Efesios capítulo 4, y nos vamos a ir a la palabra de Dios, mis hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11, nos enseña estas maneras. Efesios capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es de Dios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarnos todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo constituye a aquellos que van a servirle. Él mismo está teniendo a los hermanos, a sus colaboradores, pastores, hermanos evangelistas, hermanos que tienen sus dones espirituales. Todos ellos somos uno en uno, que es Cristo Jesús. Amén. Colaboradores, compañeros en Cristo. Somos milicianos en el ejército de Dios. Y nosotros somos llamados también a ser compañeros, colaboradores de Dios. Somos llamados, mis amados hermanos. Efesios capítulo 1 nos habla. Por esta razón, dice el Señor. Pablo dice, apóstol, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Mire, ¿cómo nos dice en Efesios capítulo 1? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios nosotros nos hacemos compañeros. Nos hacemos colaboradores, milicianos en Cristo. Sabiendo que vivimos en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo amor contra la lucha, contra el mal. El Señor también desea que tengamos un compañerismo en Él. Como se encuentra escrito, mis amados hermanos, vamos a leer nuevamente en el versículo 4, 5, 6 y 7 de la carta de Filemón. Toda la palabra está basada en la carta de Filemón. El versículo 4, 5, 6 y 7 dice, y la vamos a leer. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y por todos los santos, para que la participación de la fe sea eficaz en el conocimiento de todo. El bien está en vosotros,
por Cristo Jesús, en el conocimiento de todo bien que está en vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos enseña estas partes de los versículos? Nos enseña a orar por los hermanos en todo. Nos enseña a usted y a mí, así como a Pablo. Sabía del amor fraternal que existió en Filemón. Nos enseña también a nosotros saber el amor fraternal que existe entre los hermanos, que lo podemos ver, lo podemos sentir. ¿O no se dieron cuenta cuando dice el hermano, hermanos, sabemos de la fe y el amor que está en ti? Mire cómo reflejaba el amor y la fe Filemón. Oraba Pablo por él. Y sabemos que Filemón también oraba por Pablo. Qué grande es nuestro Señor que nos enseña. El ser un compañero debe de confortar los corazones. Porque Pablo nos dice que conforta los corazones. Del versículo 7 dice, pues tenemos por gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Debemos aprender a confortar los corazones de los hermanos en Cristo. Usted sabe muy bien, mis hermanos, que santo significa apartados para Dios. Ustedes están apartados para Dios. Ustedes están para glorificar a Dios en un compañerismo ideal, en una colaboración en el Evangelio de Dios, militando en la milicia de Dios contra las huestes del mal. Estamos unánimes. Como decía, ¿qué es la milicia? La milicia es un grupo de personas que están unidos en el mismo sentido común para luchar contra algo. Nosotros estamos unidos en un mismo sentido común para luchar contra los espíritus del mal, para glorificar, colaborar con los hermanos y glorificar el Evangelio de Dios. En ese sentido estamos unidos. ¿Qué nos dice? Nos vamos a la palabra de Dios. No se vayan del libro de la carta de Filemón y nos vamos a la palabra de Dios. Nos vamos a Hebreos capítulo 13 versículo 2 para ver cómo tiene relación la palabra de Dios con la carta de Filemón. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Y luego leer la palabra de Dios y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La fe que reflejaba Filemón dice que los corazones eran confortados de los santos hermanos, porque él hospedaba a sus hermanos, les ayudaba a sus hermanos, hablaba de Dios, glorificaba a Dios, sin saberlo. También hospedó a Pablo, sin saberlo. Sin saberlo, muchas veces nosotros podemos estar esperando a ángeles enviados de Dios. Amén. Aunque el mundo no lo quiera reconocer, sabemos que Dios tiene sus siervos y siervas. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos enseña a orar unos por otros. Así dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice así. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dan cuenta que Pablo, en estos 4 versículos que acabamos de leer, Pablo dice, hago oraciones en memoria de ti? Esto nos enseña a orar unos por otros unánimes. Unánimes en oración porque sentimos ese compañerismo.
sentimos a ese colaborador, pero colaborador muchas veces son muchos, pero muy pocos tienen ese compañerismo que Dios quiere en nosotros, esa relación de amistad. Por eso, mis amados hermanos en Cristo, entendamos que la carta de Filemón es muy extensa para entender. Nos vamos al último versículo, mis hermanos, que está en los últimos versículos que encontramos en el versículo 23, 24 y 25, donde dice la palabra de Dios: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, en vuestro espíritu. Amén. Mis amados hermanos, ¿se dan cuenta que nuevamente al último de la carta está repitiendo nuevamente y les dice compañeros de prisiones y colaboradores de Cristo Jesús, en la gracia del Señor? Nos recarga nuevamente el compañerismo, nos recarga la colaboración, nos recarga el ser prisionero en Cristo. La carta de Filemón también nos enseña que ser prisionero en las prisiones por causa del Evangelio es aceptar el compañerismo que tenemos con Cristo Jesús. Concluimos, mis hermanos. Dios desea en nosotros un compañerismo verdadero, de colaborarnos en la milicia de Dios, reconfortar nuestros corazones como hermanos en todo y estar unánimes en nuestras oraciones. Porque el Señor Cristo Jesús nos ha enseñado en Mateo 22, versículo 29. Nos enseña, nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una realidad que en la carta enviada de Pablo a Filemón nos enseña el verdadero compañerismo en los caminos de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y aprendamos que estar unánimes en Cristo, en una relación de un verdadero compañerismo. Que Dios le bendiga. Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos.